este tema ocupa y mucho, y hay como una cosa gris que no termina de aclararse. Para eso está con nosotros Cintia Tamara Castro, que es abogada de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra Combatientes en el Territorio, claro, ¿no? Es decir, dije bien, combatientes continentales. ¿Cuál es la diferencia que hacen, no sé si el gobierno o los gobiernos o los propios soldados entre ellos, porque sé que sucede, entre unos y otros? ¿Qué es lo que pasa? Debería, pero... En realidad, lo que no se hace es reconocer lo que dice la ley. Pegale un poquito el micrófono, Gus. No, acá, así. ¿Ahí? Ahí, exactamente, listo. Igual es un poco molesto. Sí. Lo que no se hace es reconocer lo que dice la ley. Existe una ley, la 23109, que reconoce a todos aquellos que fueron desplazados al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. La guerra, durante toda la documentación que nosotros podemos recopilar, incluso después de que se comenzaron a desclasificar los diarios de guerra... El 14 de junio sería la abdicación. Sí, el 2 de abril hasta la bajada de... Lo que pasa es que tenemos... Puerto Argentino. Tenemos el decreto 700/82, que es un decreto secreto que después se desclasificó, que ordenaba organizar el conflicto del Atlántico Sur, porque Guerra de Malvinas vino después como un homenaje o un nombramiento simbólico, pero el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur se organizó después del 7. O sea, se firmó el decreto el 7 de abril y después se organiza el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Era un todo. Primero era en el continente, y lo que se hace es unificar, sacar el Teatro de Operaciones Malvinas y unificarlo en Comodoro Rivadavia al mando de Lombardo. Entonces, todo era indivisible. El Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, continental, todo el litoral marítimo y las islas. No son islas Malvinas solamente, sino las islas Santo y del Sur y Georgia. ¿Y por qué después? ¿Por qué? Me imagino que porque hubo unos que pelearon en el frente y estuvieron en el conflicto, en la guerra, mutilados, muertos y demás, y otros que no. Lo que pasa es que usted fíjese, ellos fueron reconocidos hasta el año 1988, que por un decreto reglamentario se excede el presidente en ese decreto, excediendo sus facultades reglamentarias, que le da las facultades de la Constitución, el artículo 99, inciso Carlos 2. Menem. No, Alfonsín. El presidente Alfonsín. ¿Qué año me dijiste? 1988. 88, perdón. 1988. Sí. Entonces lo que sucede es que ellos, con ese decreto reglamentario infralegal, porque tenemos que reconocer que los decretos reglamentarios no pueden legislar, no pueden legislar. Pero ¿por qué no se volteó en todos estos años todo eso? Bueno, ahí estamos justamente tratando de realidades políticas. Pero ¿por qué se niegan tanto? Es política. De todos los colores políticos. Pero tenemos, Claro, todos los negaron. De la Rúa, Dual... Ustedes fíjense que los veteranos comenzaron a ser reconocidos, incluso los que estaban en las islas, con Néstor Kirchner. Y gracias a Néstor. Los que están en el continente. No. O sea, no tienen pensión. En realidad la primer pelea que tienen es por el reconocimiento, porque no es posible que los propios militares les nieguen la propia documentación que ellos mismos hicieron durante 1982. Y en el 88 no se puede reescribir la historia de lo que sucedió en el 82 y tampoco se puede legislar. ¿Tiene micrófono? Sí. Perdón. Sí. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué ante esta división? Yo después voy a ser de abogado del diablo, no se enojen. No, pero está bueno que vos lo hagas. Yo voy a ser de abogado del diablo, pero primero ustedes, ¿qué es el sentimiento de ustedes? Permitime. Fundamentalmente hay que aclarar las cosas. Fue una guerra aeronaval. Y si vos ves que desde la perspectiva aeronaval, la importancia que tuvo... Perdón. Fue una fiesta, fue de infantería también. No, pero si me permitiste, comento, fue una guerra aeronaval y eso fue el grueso de por qué viene el desembarco y la toma de las islas, pero me precisamente parece que de la isla Soledad. No fue una guerra aeronaval. Los chicos que pelearon en el frente eran de infantería. Ahí estaba la infantería. Mirá, casualmente, sí, por supuesto, y nosotros... Los comandos de la tablada, esos comandos de infantería eran del ejército pero argentino. Ese es un punto. Mirá, pasa que hay una historia oficial y una historia que no se cuenta. En la historia oficial es así. Hubo así 10.000 efectivos en Malvinas y lo que vos contás, como tenés en la figura en tu mente, no llegan a 3.400. Entonces, en esa situación es que a nosotros nos comparan con eso.
pero hay 23.500 ya reconocidos con muchas situaciones. Hay gente que hizo logística de la Operación Rosario, sí. Hay gente que estuvo honrada porque no podían salir con sus buques y también están reconocidos. Los únicos orejones del tarro, los últimos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur somos nosotros. ¿Qué hacíamos eran nosotros? conscriptos Nosotros estábamos de Trelew a Ushuaia. Sí. No sabéis, seguramente no lo conocen, pero había trincheras desde Trelew a Ushuaia. Sí, a 100 metros y hubo incursiones británicas. Eso no se sabe tampoco. ¿Cómo pero que está... hubo? ¿En continente hubo incursiones? Exactamente. Sí, así es. Y está documentado con libros de guerra. No, esto es algo que los que saben del tema se conoce, algunos lo niegan, porque vaya a saber por qué interese, pero esa es la situación. Incursiones con aviones, me imagino que... No. Comandos, El espacio aéreo argentino. Sí, es más, el Estamos en guerra. día 30, este lunes que pasó, Yo en nunca el lo escuché. Congreso Bueno, de la ¿escuchaste, Javier, Nación eso? tuvimos un encuentro donde un británico, veterano inglés, testimonió con respecto a las incursiones inglesas y a la baja de un helicóptero en pasado Caleta, Olivia, y tenemos 17 soldados, o sea, héroes caídos que están incluso... Héroes caídos en Sí, continente. claro, está en la ley de héroes nacionales, son 649 caídos, No, y los 17... Te pido 1000 perdones por esta ignorancia. Sí, yo yo te también. juro, Pepe. No sos el único. No lo sabía. ¿Eh? Yo no lo sabía. Estamos Mariano. en la No lo sabía. No lo también. sabía. Miren, Es más, con los Pará, caídos Javi, en por el favor. helicóptero, ¿Pero por qué yo te voy a creen que explicar. están corridos de la historia Mira, oficial? para que O la ustedes... historia oficial los corrió. No, la historia oficial es la que dicen los diarios, los que muestran los diarios No, de no, guerra. no, lo que No, pasa- hubo 639 no. muertos, gente mutilada, 1300 suicidados que estuvieron en el frente. Esa es la historia. Entre los 1.300 No. suicidados hay gente que estuvo Hay en el gente que continente. estuvo en gente el del continente. continente, Hay gente del hay gente que estuvo en el parte- continente. No, pero la pregunta de La Javier es caída ¿por del qué? ¿Quién los quiere helicóptero... ocultar y por Claro, qué? por- La Claro, caída ¿por del qué? helicóptero, ustedes fíjense, hay uno de los veteranos TOAS que mencionaba cuando ellos tuvieron que ir a rescatar las partes del helicóptero y los muertos los encontraron cercenados en el mar y los tuvieron que ir a buscar. Y el veterano mencionaba que cuando él recogió uno de los cascos tenía todavía partes humanas dentro. Entonces, esas cosas no se cuentan mierda. y les cuesta muchísimo poder reconocer que ellos fueron los que estuvieron al frente con las bases aéreas generando la peor derrota en ese momento Claro. que tuvieron Pero, doctora, los ingleses. la Y eso lo pregunta es, mencionaba... ¿quién los quiere ocultar y por qué? No, Bueno, en realidad, hay en una cosa, principio- perdón, hay una cosa que lo que es Vox Populi es que cuando Néstor Kirchner sale a reivindicar a los que estuvieron en guerra en Malvinas, los que estaban en continente, al no cobrar, voy a ser abogado del diablo, les pido perdón, al no cobrar las pensiones que cobran los otros, entraron como en una dicotomía y quedaron separados dos grupos. O sea, como que los que estaban en continente querían el mismo resarcimiento que los que estuvieron en el frente. Bueno, pero una cuestión, el teatro de operaciones es en principio jurídico y Es después todo. histórico. Ah. No se puede reescribir la historia. Y tampoco se pueden cercenar derechos que ya han sido adquiridos, más allá de que no guste. Si estabas en Normandía en el desembarco de la Segunda Guerra o a 100 kilómetros, para mí te cabe lo mismo. Yo le daría la pensión a todos. Entiendo que el Estado argentino tiene un costo de Sí, para pero mí deberían cobrar ¿saben cuál pensiones es y el ser reconocidos. costo? Es que Para la mí, sociedad no los puede reconocer porque la propia, Claro, eso es lo que dice Javi, es lo que dice No lo Javi. las reconoce, propias claro. fuerzas los están desconociendo. Entonces, en principio, Le ahí preguntaba, ¿y Es- por qué las propias fuerzas ¿Y vos? están desconocidas? bueno, el problema es por qué ¿Es las propias económico? fuerzas desconocen la propia documentación que los mismos militares Pero qué escribieron. pero qué raro, escribieron. pero qué raro que no reivindiquen chicos que con 18 años estuvieron en el Teatro de Operaciones. Estuvieran en Río Gallegos o en Comodoro. Pero, ¿vos pensás que vas a prosperar siendo representante de ellos a conseguirle primero su reivindicación, que sean soldados de Malvinas, y después sus derechos económicos? Mire, la mayor... uno va a tener éxito cuando la gente entre en conciencia de qué es lo que sucedió históricamente en el conflicto del Atlántico Pero Sur. deberías estar... Yo te Es juro, lo hay un más montón de cosas importante. que no... que- No, que- sí. Es más importante No, que mañana me siquiera los agarro todos los profesores libros y me los en muerdo. las universidades ni los docentes en los colegios conocen, ni siquiera donde yo vivo, en la Patagonia, no conocen esta historia de los veteranos de guerra del Atlántico Sur. Muy buena nota, Doc. Bueno, te vamos a volver a llamar porque vas a tener que... A ellos, No, a ellos también, llamé, a y a ellos. ustedes A también. ellos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Doc. A ustedes. Cintia Tamara Castro. Te vas a empezar a laburar fuerte, te aviso. No, porque depende de vos muchas cosas de iluminar todo esto,
Yo te digo, hoy me agarro internet a morir. ¿Vos, Moranza, sabías todo esto? Yo sabía, los conozco, a algunos chicos los he entrevistado, Sí. pero bueno, no tenían la interna o este tema de los muertos. Al detalle. Bien. Bueno, señoras y señores...